Buenos días, en este video vamos a hablar acerca de la enfermedad ácido péptica. La enfermedad ácido péptica es una entidad crónica recurrente en la cual, por acción del ácido y la pepsina, con la presencia de factores predisponentes, se produce una ulceración en la mucosa digestiva, es decir, una solución de continuidad que sobrepasa la musculatura de la mucosa en cualquiera de los segmentos superiores del tubo digestivo. La úlcera duodenal se diagnostica hacia los 40 años por término medio y es más frecuente en varones, aunque en algún estadio se ha igualado en ambos sexos. La úlcera gástrica se suele diagnosticar más tarde, por término medio, hacia los 55 años y afecta por igual a ambos sexos. Entre los factores de riesgo encontramos factores genéticos, factores como la edad y factores como el consumo de sustancias agresivas y enfermedades asociadas. En los factores genéticos encontramos en los gemelos homocigóticos y también en diferentes grupos sanguíneos. En la edad tenemos como la úlcera duodenal es la más frecuente, inclusive más que la gástrica, y las úlceras asociadas a AINE son más frecuentes en personas mayores de 60 años. En los factores que dañan la mucosa gástrica encontramos el cigarrillo, el alcohol y los AINES, que como sabemos son los antiinflamatorios no esteroideos. Y en enfermedades asociadas encontramos a Solinger, Ellison, mastocitosis y EPOC. También podemos encontrar la insuficiencia renal crónica y la cirrosis hepática. Bueno, ahora les vamos a hablar de la fisiopatología. El desequilibrio entre los factores agresivos y los factores de defensa a nivel de la mucosa gastroduodenal continúa siendo una explicación fisiopatológica más clara de la entidad. Múltiples factores se reconocen como defensores de la mucosa. Si los agrupamos según su localización, podríamos hablar del moco y el bicarbonato como los factores preepiteliales más importantes de la capa del fosfolípido y el rápido intercambio celular como los principales factores epiteliales y angiogénesis, la microcirculación, las prostaglandinas y los factores de crecimiento como los componentes subepiteliales más importantes. Hasta hace unos años solo se reconocía el ácido y la pepsina como los únicos factores agresores de la mucosa. Si aceptamos estos recientes conceptos fisiopatológicos, podemos decir que la etiología de la mayoría de las úlceras gastroduodenales se encuentran, en primer concepto, relacionadas con la infección por Helicobacter pylori y en un porcentaje menor con el uso de fármacos antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo como el ibuprofeno y el acetaminofén, dejando solo un pequeño grupo de pacientes con otras etiologías, como por ejemplo cáncer gástrico, mastocitosis, páncreas anular y posiblemente otras infecciones como herpes simple. Sin embargo, a pesar del consenso que hay en la literatura mundial sobre este enfoque fisiopatológico, siguen existiendo interrogantes y el más importante es el hecho de que la infección por Helicobacter pylori es muy común y la mayoría de los individuos infectados son asintomáticos y no desarrollan una úlcera. Y aún no está completamente definido cuáles son los factores de riesgos o factores asociados que hacen que en determinado momento un paciente infectado desarrolle una úlcera. Estas modificaciones en la comprensión de la fisiopatología de la úlcera péptica ha traído consigo un cambio radical en el enfoque terapéutico, que hoy en día busca contrarrestar la nueva etiología aceptada de la enfermedad. En esta enfermedad los síntomas principales son caracterizados por el Helicobacter pylori. Para eso tenemos que hablar de él, y es una bacteria gram negativa flagelada exclusivamente del epitelio gástrico. Tiene características de adherirse y producir enzimas extracelulares que rompen dicha barrera y se relaciona con metaplasia, que es el reemplazo de células para desencadenar un adenocarcinoma o un linfoma en el peor de los casos. Los síntomas más frecuentes que presentan en nuestros pacientes son dolor, náuseas, vómitos, pirosis, regurgitaciones, sangrado y alivio del dolor después de comer. Diagnóstico. La esofagogastroduodenoscopía es un examen que permite la visualización directa y la biopsia de la mucosa gastrointestinal superior para definir el diagnóstico y el manejo de pacientes con la enfermedad ácido péptica, conocida o sospechada. En el tratamiento encontramos la triple terapia estándar, que consiste en un inhibidor de la bomba de protones y dos antibióticos, como el omeprazol, la amoxicilina y la claritromicina. Esto se usa cuando son cepas resistentes. Y tenemos la terapia cuádruple, que es cuando consiste en un fallo con terapia estándar, inhibidor de la bomba de protones, bismuto y dos antibióticos, y generalmente metronidazol y tetraciclina. Esto no demuestra un éxito significativo. Y por último encontramos la terapia secuencial,
Consiste que en los primeros 5 días se administra amoxicilina con un inhibidor de la bomba de protones y en una segunda fase se retira la amoxicilina y se añade claritromicina. 10 días de tratamiento con triple terapia y régimen secuencial de 10 días basado en levofloxacina. Bueno, muchísimas gracias por la atención prestada y recuerden, cuídate del ardor estomacal.